Vamos entonces a abocarnos a la continuación del taller en cuanto a los contenidos, perdón, que nos quedaron pendientes en el encuentro pasado, y además vamos, como yo les había anticipado, a analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a esta acción de habeas corpus, ¿sí? Nos había quedado en el tintero la distinción entre las herramientas que están a disposición para acceder a la justicia, justamente para remediar un acto lesivo o una situación donde las condiciones de privación de libertad se ven agravadas. Les había dicho ya que existe la posibilidad de acudir a la justicia a cuya disposición yo estoy privado de libertad, y existe obviamente la posibilidad de acceder a la justicia mediante la interposición de un habeas corpus. Ahora, ¿cuándo hago cada cosa? ¿Cuándo me conviene instar un incidente de ejecución penal, por ejemplo, o ante el juez del proceso, si estoy privado preventivamente de la libertad, o si me conviene interponer una acción de habeas corpus? En primer lugar, el autor Marco Salt, que creo que ya lo habíamos mencionado en el encuentro pasado, dice, presten atención, todo hecho que signifique una agravación de las condiciones de detención puede ser materia de un incidente ante el juez de ejecución, que tiene como uno de sus cometidos la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Es decir, todo hecho que implique agravación de las condiciones de detención puede ser materia de incidente ante el juez de ejecución. Pero en sentido contrario, no toda cuestión susceptible de acceder al conocimiento del juez de ejecución constituye al mismo tiempo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que habilite la posibilidad del habeas. Todo hecho puede ser planteado ante el juez natural de la causa, pero no todo hecho es materia de habeas corpus. Y esto está vinculado con la pregunta que hizo Fabio y esta posible desnaturalización que comienza a ocurrir cuando terminamos haciendo peticiones a través del habeas corpus, que en definitiva no son materia de habeas corpus. De hecho, hay cuestiones que la propia ley dice o encabeza al juez de ejecución como responsable de tomar esa decisión. Piensen, por ejemplo, no sé, en el artículo 19 de la ley 24660, dice que el juez de ejecución resolverá en la cuestión del pedido de salidas transitorias. Son temas que, como ya les dije, no son materia de que en un proceso tan sumario como debiera ser el habeas corpus se pueda producir toda la prueba necesaria para poder tomar una decisión acertada mediante la sana crítica racional, ¿sí? Con lo cual, si bien yo cualquier agravamiento de mis condiciones de detención puedo ir al juez natural de la causa, decirle, che, me está pasando esto, esto y esto, no ocurre al revés. ¿Está claro? Pero lo cierto es que hay un montón de cuestiones que existe la posibilidad de optar entre las dos vías. ¿Por qué? Porque en ambas son procedentes. No me están dando medicación, puedo ir tanto al juez natural de mi causa, es decir, juez de ejecución o el juez que me tiene preventivamente privada de mi libertad, o también puedo interponer una acción de habeas corpus porque que no me estén dando la medicación implica que no me están garantizando mi derecho a la salud, con lo cual es un agravamiento ilegítimo de mis condiciones de detención, ¿sí? Sal dice, esta distinción se ha resuelto en la práctica sin mucha más reflexión. Básicamente dice, si la presentación es encabezada con el título de habeas corpus, los jueces de ejecución se declaran incompetentes y envían o remiten la presentación ante el juez de instrucción que está de turno con el habeas corpus, ¿no? Eso en el ámbito de la ciudad. Ahora, si la misma cuestión es presentada con el título promueve incidente de ejecución, dice Salt, los jueces aceptan su competencia. Y dice Marco Salt que quizás hubiera sido conveniente o asignar la competencia de habeas corpus siempre en cabeza del juez de ejecución, o ante la presencia de un procedimiento específico de la materia,
limitar y enumerar expresamente los supuestos de procedencia del habeas corpus correctivo, dejando para el resto de los supuestos la vía del incidente de ejecución. Es decir, lo que propone es o que todo lo resuelva el juez de ejecución, o que se delimiten cuáles son los temas para ser tratados en el habeas, y que todo el resto vaya al juez de ejecución. Personalmente yo no comparto ninguna de estas dos soluciones propuestas. Para mí asignar la competencia de los habeas al juez de ejecución, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, implicaría una sobrecarga todavía más grave a los juzgados de ejecución, cuando tengan en cuenta que el habeas no procede solo por las personas condenadas. Entonces tendrían que ser los jueces de ejecución los que se pongan a resolver además todos los habeas de todas las personas en libertad, incluso, o presas preventivamente de todo el país, ya sea modalidad clásica o correctiva, con lo cual imagínense lo que sería la sobrecarga de trabajo. No pasa lo mismo en algunas provincias, que quizás la carga de trabajo de los jueces de ejecución no es tan grave, entonces sí, de hecho vamos a ver en el caso práctico que van a tener para resolver, es un caso real que se da en Neuquén, y justamente la jueza que resuelve ese habeas corpus es la jueza de ejecución, ¿sí? Entonces, no creo que esa sea la solución. Y por el otro lado, la verdad que limitar y enumerar expresamente los supuestos de procedencia del habeas, a mi entender, va en contra de la propia naturaleza del habeas. En realidad, el examen de admisibilidad tiene que ser amplio, a fin de evitar justamente el riesgo de que una denuncia quede desatendida por un mero formalismo. No está en la listita, entonces no, incidente de ejecución. Y además, tengan en cuenta que el habeas corpus se puede interponer durante las 24 horas de ese turno. El juez de ejecución cierra la atención al público a las 13:30 o a la hora que sea, y ya está, ¿se entiende? Y además, por otro lado, esa delimitación ya está hecha en el artículo 3 de la ley, pero no debiera ser más específica que eso. El artículo 3 de la ley dice, cuando existe un caso posible de ser atendido mediante la acción de habeas corpus. ¿Se acuerdan que es cuando se privara ilegalmente de la libertad? Eso es la versión clásica, o cuando se vieran agravadas las condiciones de detención. Punto. Luego, que el examen específico lo haga el juez que atiende la cuestión, ¿no? ¿Qué más? Acuérdense que el juez de ejecución, digamos, durante la ejecución de la pena, rige el principio de judicialización de la ejecución. El control judicial de la ejecución de la pena es permanente, surge del artículo 3 de la ley 24.660, ¿sí? Hay un control judicial y hay decisiones, como les dije, que solo recaen en cabeza de los jueces de ejecución. Con lo cual, cualquier cuestión puede ser planteada ante el juez de ejecución. El juez no puede decirme, no, esto es más para habeas corpus, chao. Y si lo acepta y lo resuelve, se arma lo que se llama el incidente de ejecución, que en el ámbito nacional lo rige el artículo 491 del Código, y el juez tiene 5 días previa vista a la parte contraria para poder arribar a una solución en el marco de un contradictorio sustanciado, ¿sí? Y contra esta decisión solo procede la casación, no así en el habeas corpus, que como lo vimos las vías de impugnación, que si me rechazan el habeas corpus, no me hacen lugar, tengo la elevación en consulta automática ante la Cámara de Apelaciones, y en todo caso tengo también la casación, ¿sí? Por el otro lado, yo les voy comentando así pros y contras de cada uno, como para que los tengan frescos en la cabeza y que puedan tomar la decisión, dado el caso en concreto, de qué me conviene. ¿Me conviene instar un incidente ante el juez natural de la causa o del juez de ejecución, o mejor voy por la interposición de un habeas? Sepan que, como les mencioné, en el marco del habeas, la autoridad requerida tiene representación legal, ¿sí? Acá no es defensa y fiscal discutiendo o estando de acuerdo respecto de una misma cuestión que el juez de ejecución va a resolver. Acá se va a armar una audiencia y vamos a escuchar el abogado del servicio penitenciario, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué más?
Y el tema de los horarios. Esto, durante las 24 horas, no importa si son las 8 o las 9 de la noche, la única alternativa que tengo, si necesito hacer cesar un acto lesivo a esa hora, es la interposición de un habeas corpus. ¿Estamos? Bien, bueno, vamos a pasar a analizar lo que es la jurisprudencia de la Corte. A ver, hago la próxima. Ahí estamos. Bueno, un pequeño preludio con respecto al fallo Verbitsky, que asumo que muchas y muchos lo conocen. Algunos puntos importantes de Verbitsky. Verbitsky es un fallo de corte del 2005, y yo se los traigo a estudio sobre todo en cuanto a la modalidad colectiva que pueden tener los habeas corpus. Cuando lean el fallo, lean la primera parte del fallo. Desde el considerando 54 al 60 habla de otra cuestión, que es súper importante, es el ámbito de aplicación espacial de la ley de ejecución, pero no nos importa para lo que quiero que vean en materia de habeas. ¿Quién es el actor? ¿Quién interpone esta acción de habeas corpus? El CELS, que justamente es una ONG. Con lo cual hay dos cuestiones importantes, hay un montón de cuestiones importantes en Verbitsky, pero digo, para arrancar a hablar, la modalidad colectiva, reconocida por primera vez por la Corte Suprema, y además el reconocimiento a las personas jurídicas para esta legitimación activa, para que puedan interponer este tipo de acciones. El CELS interviene en representación de ¿quiénes? Del colectivo de personas detenidas que estaban en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 340 comisarías para ese entonces, de los cuales, de todas estas personas que estaban alojadas en comisarías, el 75% estaba en prisión preventiva. ¿Sí? Una barbaridad. Interponen esta acción en modalidad colectiva, entendiendo que la capacidad que tiene el amparo como género de ser interpuesto colectivamente, también la hereda del habeas. ¿Se entiende? Entonces, por el artículo 43 de la Constitución Nacional, específicamente el párrafo segundo, que habla sobre esta capacidad de que este tipo de acciones sean interpuestas colectivamente, es que interponen el habeas corpus colectivo. Lo que se buscaba concretamente era una respuesta concreta al conflicto colectivo que comprometía al Estado provincial por el alojamiento de estas personas en espacios que justamente no están destinados a la permanencia de una persona privada de libertad, ¿sí? Como son las comisarías. Había un índice de sobrepoblación enorme. Pero ¿cuál es el problema? La provincia de Buenos Aires es como un país en sí mismo, por lo grande, por lo variado, por la cantidad de departamentos que tiene. Ya les digo, estábamos hablando de 340 comisarías, con lo cual, imagínense si los defensores, o en este caso el CELS, tenía que interponer individualizadamente un habeas corpus por cada persona en cada uno de los juzgados de cada uno de los departamentos que intervenían ante cada una de las comisarías del lugar. ¿Se entiende? Desde Zárate hasta Carmen de Patagones. Era una locura pensarlo de esta manera. ¿Pero por qué sobre todo? Porque esto genera no solo resoluciones contradictorias, pueden empezar a contradecirse todas las resoluciones, sino que no se toma una respuesta y una solución sistémica al problema. Porque si yo empiezo, yo soy jueza que entiende en habeas corpus de tal espacio, ¿no? Digo, no de tal espacio, sino que interviene por la interposición de un habeas corpus de las personas que están alojadas acá. Yo digo, acá hay sobrepoblación carcelaria, esto no puede ocurrir, la mitad de estas personas se van a este otro lugar. ¿Y qué pasa entonces? Es lo que se llama una solución de sábana corta.
empujo la sábana para taparme los hombros, pero entonces se me quedan afuera los pies, o al revés, me tapo los pies y quedo destapada encima, ¿se entiende? Yo trato de solucionar el problema habitacional que hay en este espacio y agravo consecuentemente este otro, es decir, si no se toma una decisión sistémica, panorámica, que observe la problemática en todo el espacio y en todo el distrito, sobre todo teniendo en cuenta un distrito tan grande y tan variado como es la provincia de Buenos Aires, es muy difícil encontrar una solución, ¿sí? Imagínense, si en la propia ciudad de Buenos Aires existe este problema y está tan difícil resolverlo, ni hablar en la provincia. Ahora, ¿cómo llega a la Corte? Bueno, justamente por esta imposibilidad de que cada habeas corpus sea interpuesto individualmente, lo que hace el CELS es va directo a el Tribunal de Casación de la provincia, ¿sí? Directamente al superior, digamos, de todos los departamentos, con un solo habeas, en beneficio de toda la población de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era la justificación para hacer esto? Justamente esta, evitar las resoluciones contradictorias en las diferentes jurisdicciones de la provincia, y sobre todo por la gravedad institucional del tema. Entendían que por la gravedad institucional de la cuestión, directamente era el Tribunal de Casación quien debía afrontar la cuestión y resolverla. Este habeas corpus se rechaza, porque justamente lo que dicen es que está mal interpuesto, que esto tendría que haber sido atendido en cada una de las jurisdicciones, y es así como se termina llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también rechaza el habeas, rechaza el recurso, y finalmente llega a la Corte Suprema, con lo cual entre la interposición, que no recuerdo exactamente en qué año fue, pasó un montón de tiempo, hasta que la Corte termina pronunciándose en el 2005, ¿sí? ¿Qué resuelve la Corte? Bueno, justamente la Corte dice, primero admite el estudio del recurso, por entender que obligar a interponer los habeas corpus separadamente ante cada juez, a cuya disposición se encontraran los detenidos, desvirtúa completamente la identidad que busca la norma constitucional. O sea, la norma constitucional está buscando la finalidad de cesar el agravamiento de las condiciones de detención. Yo no puedo pretender obstaculizar la vía para arribar a esa situación mediante la interposición separada de cada habeas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto del examen de razonabilidad que hay que hacer respecto de la ley que reglamenta la norma constitucional del habeas? No puede ser una ley que interponga plazos largos, ni 20.000 pasos burocráticos en el marco del proceso. Tiene que ser una vía liberada, una vía no obstaculizada para poder arribar a una decisión judicial. ¿Qué más? Dice que claramente la modalidad colectiva está bien aplicada por esta razón. Obviamente reconoce la personería, no reconoce la personería jurídica al CELS, disculpen, reconoce la legitimación activa del CELS como persona jurídica para la interposición de la acción, entre otras cuestiones que son sumamente importantes, pero que no nos competen hoy, que es, por ejemplo, el reconocimiento de las reglas mínimas de 1955, Verbitsky también se pronuncia respecto del ámbito de aplicación espacial de la 24660, es un fallo muy importante. Ahora, ¿cuál es la solución concreta que adopta en el caso? La invitación a una mesa de diálogo. Invitación a una mesa de diálogo. Y afirma, y acuérdense de esto que les estoy diciendo, porque lo vamos a volver a traer al análisis, sobre todo cuando resuelven el caso práctico, afirma que no es su interés inmiscuirse en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia de la administración. Es como muy cauta la Corte en el 2005 al momento de resolver este habeas. Luego vamos a ver que se tornó mucho más activa. Hay fallos de la Corte, por ejemplo el amparo por el caso Mendoza del Riachuelo, donde se ve una Corte sumamente activa, que impone plazos, que impone
pautas a ser cumplidas, después, bueno, si se resuelve o no es otra cosa, ¿no? Pero acá es una mera invitación a la mesa de diálogo. Hay un montón de cosas buenas para decir de Verbitsky, pero si hay una crítica que justamente se le hace a este fallo, es esto, ¿no? Que fue un poco tibia quizás al momento de adoptar una solución. Transcurridos 18 años, al día de hoy, ¿esta mesa de diálogo sirvió? ¿La situación de sobrepoblación se resolvió? ¿Es el habeas corpus justamente el remedio para este tipo de cosas? Esto quiero que nos preguntemos. En ese momento habíamos hablado de un porcentaje de 75% de presos preventivos del total de la población de privados de libertad de la provincia. En el último SNEP bajó a 51, pero ahí no están contempladas. El SNEP es el informe sobre estadísticas de ejecución de la pena, con lo cual solo contempla a las personas privadas de libertad, en este caso de la provincia, pero en unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense, no de comisarías, con lo cual no puedo comparar ese 75 contra el 51, habría que hacer una estadística más grande, ¿sí? Que yo la verdad la desconozco. Al día de hoy, ¿cuántas personas hay detenidas en comisarías en la provincia? Pero bueno, la pregunta que obligadamente debemos empezar a hacernos, no vamos a terminar de discutirlo hoy, sino quiero darles el pie para, sobre todo, hablar de esto el día del encuentro presencial, es, ¿los habeas corpus correctivos sirven para resolver casos de sobrepoblación? Y en primer lugar, la sobrepoblación, entendida como un agravamiento a las condiciones de detención. ¿Basta con comprobarla? Es decir, este dispositivo tiene capacidad para 50 y hay 80, ya está, hay agravamiento en las condiciones de detención, se da per se, o tengo que demostrar además de la sobrepoblación que existe un agravamiento porque no alcanza la comida, no tienen espacio para poder dormir cada uno en un sector y tener la superficie y cubaje mínimas por persona que debiera existir, no dan abasto los dispositivos de traslado para llevarlos a acudir a atención médica, no se les brinda medicación. ¿Se entiende la división? O sea, ¿basta con que haya sobrepoblación para decir que hay agravamiento en las condiciones de detención? ¿O tengo que además probar específicamente dónde se están dando este agravamiento en las condiciones de detención? ¿Sí? Y además, en segundo lugar, ¿es posible resolver una cuestión tan sistémica como es la falta de cupos carcelarios mediante una acción de habeas? ¿Es el remedio? ¿Vale al menos intentarlo? ¿O es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia que debe resolver la administración? Bueno, todas estas preguntas quiero que empiecen a hacérselas y las vamos a terminar de discutir en el encuentro final, ¿sí? El 23 de agosto. Ahora bien, un poquito de biografía. De bibliografía, perdón. ¿En qué supuestos de agravamiento de las condiciones de detención se da esta necesidad de que el habeas sea interpuesto con modalidad colectiva? Fíjate, espérate, ay, no, claro, yo no estoy ahí estamos. ¿Cuáles son estos parámetros? Estos parámetros los da Arocena en el librito que nosotros les proponemos como bibliografía, y habla de 4 parámetros, ¿no? Es decir, si se dan estos parámetros, la acción tiene que ser interpuesta en clave colectiva y no individualizadamente. La primera es la indivisibilidad del remedio. Es decir, cuando el remedio genera un beneficio que es colectivo, es decir, para todos, el habeas tiene que ser interpuesto, valga la redundancia, colectivamente. Es decir, que no admite su distribución en partes. Por ejemplo, una reforma edilicia. La interposición de un habeas corpus por una de las personas que está alojada en un pabellón y yo estoy pidiendo reformas edilicias, como va a beneficiar a toda la población que está alojada en esa reforma edilicia, es un parámetro para decir, che, esto no es individual, esto tiene que ser un habeas corpus colectivo, ¿sí? Después están las razones de escala.
Cuando la solución individual resulta inviable porque el costo es alto, o porque genera estas excepciones ad hoc a un régimen que requiere una planificación colectiva o sistémica, como esto que yo les comenté en Verbitsky, por ejemplo, andar trasladando personas individualmente por sobrepoblación carcelaria de un lado al otro no resuelve el problema, sino que justamente lo va trasladando a otros establecimientos, ¿sí? Estas razones de escala también son un parámetro para hacernos notar que el habeas debe ser interpuesto colectivamente. En tercer lugar, hay razones de, perdonen el teléfono que suena, hay razones de economía procesal. Esto es muy costoso estar, para la justicia en general, estar resolviendo habeas corpus individualizadamente cuando se puede interponer uno solo en clave colectiva. Es preferible que la cuestión se trate en una misma acción, ¿sí? Y además se evitan justamente las resoluciones contradictorias. Y en cuarto lugar, hay además razones de interés institucional. O sea, ni se compara el impacto social que puede tener un habeas perdido por ahí por una sola persona que una acción colectiva, por el mayor impacto que justamente genera en la realidad carcelaria, que a su vez esto se va a traducir siempre en mayor presión para lograr respuestas que en el caso individual. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien, aquí vamos a cerrar esto. Bien, pasemos ahora al fallo Rivera-Vaca. Ahí estamos. Rápidamente les voy a hacer también el cuentito de qué se trataba este caso. Es un caso del 2009. Rivera-Vaca, estamos en Salta, provincia de Salta. Lo interpuso la defensa pública a favor de 21 personas detenidas que estaban en lo que se llamaba el Escuadrón 52 de Tartagal, ¿sí? Básicamente había una especie de retén de la Gendarmería Nacional donde se estaban alojando personas. La jurisdicción que le correspondía por competencia era el Juzgado Federal de Orán, que es cerca de Tartagal. ¿Qué hace el Juzgado Federal de Orán en primera instancia? Desestima. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 10 que el juez tenía esta posibilidad de directamente archivarlo porque decía que, por ejemplo, no era materia de habeas corpus? El Juzgado de Orán desestima porque dice que desde que se interpuso la acción, la autoridad requerida mejoró la situación, porque antes habían 21 y ahora hay 10, y que entonces 10 personas en este retén ya no es la situación de sobrepoblación que implicaba 21 personas, y que además ya habían puesto en marcha la realización de mejoras edilicias ahí en este retén. ¿Se acuerdan que se eleva automáticamente en consulta? Acá no hace falta apelar, sino que ante la desestimación se eleva en consulta automáticamente, y lo que dice la Cámara Federal de Apelaciones de Salta es que está bien hecho este desistimiento, lo confirma, ¿sí? Pero el tema es que contra este pronunciamiento la defensa interpone un recurso de casación porque en el medio, ¿qué pasó? Estas 10 personas ya eran 17 de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, se interpone un recurso ante la Cámara de Casación que encima lo declara abstracto, pero como advierte que ya no eran 10 personas, sino que habían vuelto a subir y que ahora eran 17, oficia a la autoridad requerida para que se regularice la situación. Esto lo van a ver muy, muy seguido. Resoluciones judiciales que no son coincidentes con lo que se termina disponiendo. Es decir, yo rechazo el habeas corpus, pero oficio, doy órdenes. ¿Por qué no abro el habeas? ¿Por qué no cito audiencia y que nos escuchemos y que se tomen las decisiones como la ley manda? ¿Sí? Entonces, hay una contradicción acá entre esto, el confirmo el rechazo, pero sí oficio a la autoridad requerida para que regularice la situación. Bueno, obviamente contra esta decisión de la Cámara de Casación,
se interpone un recurso extraordinario federal y es así como llega a la Corte Suprema. La Corte admite el recurso, dice que se encuentra en juego la interpretación del artículo 43 de la Constitución y de la Ley 23.098 y hace suyos los argumentos del procurador, con lo cual cuando les mandemos los fallos, acá presten atención a lo que es el dictamen del procurador, ¿sí? En definitiva, la Corte lo que está diciendo es que el ACUO incurrió en una autocontradicción, y que esta autocontradicción la descalifica como acto jurisdiccional válido de acuerdo con la doctrina del tribunal en materia de sentencias arbitrarias, ¿sí? Y habla sobre esta necesidad de que desde el punto de vista técnico, la decisión judicial sea una derivación razonada y no una voluntad individual del juez, dice. Habla de reaseguros, de la necesidad e importancia de que la decisión judicial justamente no desnaturalice el instituto, teniendo este tipo de resoluciones contradictorias, y dicen que de todos modos los oficios librados no constituyen una solución acertada en el caso. Acá lo que debía ocurrir era dictar la decisión conforme al artículo 17 de la ley de habeas corpus. Ustedes se acuerdan que el 17 es categórico, dice qué debe contener esa resolución si es que yo hago lugar al habeas, finalmente luego de la audiencia. Y dice que yo tengo que hacer cesar el acto lesivo, tengo que mencionarlo y tengo que ordenar la cesación de ese acto lesivo. Dice la Corte, la Argentina contrajo obligaciones internacionales en relación con esto. Con lo cual, deben evitarse las resoluciones contradictorias y además el libramiento de oficios, simplemente para que regularice la situación, no pareciera ser una solución acertada en el caso, ¿sí? Bien. A ver, vos avancemos. Previo a ver este fallo, a ver si hay alguna preguntita. Creo que no. No, creo que no hay ninguna. Buenísimo, seguimos entonces. Gutiérrez Alejandro. Este fallo es del 2015 y versaba sobre dos situaciones que se daban en el complejo penitenciario federal de Devoto, ¿sí? El complejo penitenciario federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles eran los hechos? Básicamente la defensa oficial de Gutiérrez interpuso una acción de habeas corpus que era una acción individual en beneficio de este señor, contra justamente la autoridad del complejo penitenciario federal de Devoto. Entendía que se advertía un agravamiento de las condiciones de detención por dos razones. En primer lugar, porque existía una demora en el mecanismo de apertura de las puertas del módulo 5 del celular 2 de esa unidad, que comprometía negativamente la capacidad de acción en casos de emergencia. Es decir, si en ese sector ocurría, por ejemplo, un incendio, el tiempo, la demora que llevaba los mecanismos de encierro y desencierro eran tan lentos que era imposible que la administración penitenciaria ingrese para resolver la situación. Este era el primer punto. Y en segundo punto, hablaba sobre la inexistencia de un mecanismo de seguridad elaborado para los traslados. Cuando existen los traslados de personas privadas de libertad, en los llamados camiones, estas personas tienen medios de sujeción, que ¿qué es lo que sucede? Supongamos que el móvil tiene un desperfecto técnico. Estas personas se quedaban presas, con medidas de sujeción, adentro del camión, sin posibilidad de ir a un baño, sin posibilidad de tomar agua, de alimentarse, esperando quizás horas hasta que el vehículo que va a dar solución al desperfecto técnico del móvil llegue, de que se arregle, o de que llegue otro camión para pasarlos de un automóvil al otro. Bueno, todo esto no estaba protocolizado, ¿no? Básicamente era medida de sujeción y esperar.
¿sí? Entonces entendían que la inexistencia de este sistema de seguridad era un agravamiento de las condiciones de detención per se. Entonces la defensa oficial, como les dije, interpone esta acción. El juzgado de instrucción 38 hace lugar al habeas, y de hecho, cuando lo lean van a ver a una jueza sumamente activa. Gutiérrez habla de eso, ¿sí? El fallo Gutiérrez de la Corte. Habla sobre, esto que les había mencionado yo en el encuentro pasado, sobre el grado de activismo judicial necesario para dar efectiva solución a un agravamiento de condiciones de detención. ¿Es la invitación a una mera mesa de diálogo? ¿Es el mero libramiento de oficios? ¿O es algo un poquito más intenso y más activo? Siempre ante el riesgo de inmiscuirse en cuestiones de oportunidad, de mérito y conveniencia de la administración, ¿no? Como en todo, siempre están el equilibrio y la razonabilidad de una decisión. En este caso, la jueza ordena a que en 7 días hábiles el Servicio Penitenciario Federal inicie tareas de estudio y análisis para estructurar un sistema reglamentado que asegure la dramática disminución del tiempo de respuesta, sí, lo estoy leyendo textual, que asegurara la dramática disminución del tiempo de respuesta en las emergencias suscitadas en el pabellón 2 del módulo 5. ¿Sí? Es decir, les da 7 días para que al menos arranquen tareas de estudio y análisis. Y además dice, que esto muestra una jurisdicción activa, que esto es sin perjuicio de la recomendación para que esto se haga en todos los pabellones. Porque a mí me llega a mi estrado un habeas sobre un pabellón en concreto, pero se anima la jueza a avanzar un poquito más y decir, che, ojo, que lo que está sucediendo en este pabellón es muy posible que pase en el resto de los pabellones de Devoto. Entonces lo que yo recomiendo, aunque me estoy extralimitando un poquito dentro del objeto procesal, es que justamente se avance respecto de todos los pabellones, que estas tareas de estudio se hagan respecto de todos los pabellones. Y además, en segundo lugar, que hagan una rendición quincenal de los avances que se vayan materializando. Y que todo esto, respecto a la segunda cuestión de los traslados, que se trabaje con especialistas en tema de sujeción de los internos durante los traslados y que capacite al personal, dice la jueza, que hace los traslados, para justamente tener protocolos de acción para estos casos de accidentes o casos de desperfectos técnicos, etcétera, ¿sí? Y sobre esto tienen que informar periódicamente el resultado de los avances. Bien, el caso llega a la Cámara de Apelaciones, la Cámara confirma la sentencia del juzgado de instrucción que hizo lugar al habeas, y los abogados del servicio penitenciario vuelven a recurrir, ¿sí? Y el caso llega a la casación. La casación, Sala 2, dice, hizo lugar al recurso interpuesto por los abogados del servicio penitenciario, revoca lo resuelto por las instancias anteriores y dice 2 cosas. En primer lugar, que la sentencia de la jueza es arbitraria, porque no declaró cuál es el agravamiento de las condiciones de detención. Y además no ordenó el cese del acto lesivo, con lo cual está desnaturalizando el sentido de la acción. Y en segundo lugar dice que la serie de medidas impuestas en cabeza del servicio penitenciario no son válidas porque son cuestiones de seguridad carcelaria que corresponden que sean diseñadas y adoptadas por el servicio penitenciario. De vuelta, son cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué hace la defensa? Interpone un recurso extraordinario federal. Los 2 agravios que plantea es, en primer lugar, que la jueza sí explicó el agravamiento. Está clarísimo cuál es el agravamiento de las condiciones de detención, que podemos entender que son más de orden preventivo que reparador, ¿no? Pero acuérdense que es absolutamente válido la interposición de un habeas corpus correctivo por motivos preventivos. Me dicen que mañana me trasladan a la cárcel de Río Gallegos y yo tengo toda mi familia en Buenos Aires. Bueno, preventivamente, ¿por qué no puedo interponer una acción de habeas corpus? Porque claramente las condiciones de detención ante ese traslado que es inminente me van a ser agravadas, porque yo voy a estar lejos de mi familia, con lo cual no se me garantiza mi afianzamiento familiar y obviamente la finalidad de reinserción social, ¿sí? Por mencionarles un ejemplo.
El segundo agravio que plantea la defensa es cuál es el alcance de las facultades que tienen los jueces en el marco de los habeas. ¿Sí? El juez puede meterse en estas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, no puede hacerlo si hay un agravamiento de las condiciones de detención o un riesgo de agravamiento de las condiciones de detención. Ahí no puede la jurisdicción intervenir sobre las decisiones que justamente toma la administración. Bueno, plantea todas estas cuestiones. El fallo de corte, cuando lo lean, sobre todo pongan el foco a partir del considerando 6, que es el que yo les cito ahí en la filmina, que básicamente, sí, a partir del considerando 6, básicamente dice la Corte, en primer lugar, sí se especificaron cuáles fueron las condiciones agravadas. Estas son un deficitario sistema de seguridad y el modo en que se llevan adelante los traslados. Punto. Eso ya implica un agravamiento de las condiciones de detención. Y no hay que esperar a que suceda la catástrofe para que nos aboquemos a resolver esto, ¿se entiende? Podemos actuar preventivamente y frenar este agravamiento de condiciones de detención preventivamente. Y en segundo lugar, que muchas veces puede resultar necesario exigir la adopción de conductas positivas para realizar reformas sistémicas. Y fíjense ahí en la cita, dice la Corte, en efecto, con este fundamento, se soslayó indebidamente que, en casos como el presente, el cese de la situación irregular, estructural, que ilegítimamente agrava la detención de las personas, puede no alcanzarse mediante el mero requerimiento de las autoridades penitenciarias para que se abstengan de realizar una conducta determinada, sino que por el contrario, para poner fin a este estado de cosas, también puede resultar necesario exigir la adopción por parte de las autoridades penitenciarias de conductas positivas de realizar reformas sistémicas. ¿Se entiende? Es decir, que la Corte está planteando, está habilitando un activismo judicial importante en materia de habeas. Este pronunciamiento es del año 2015. ¿Hasta acá alguna duda? A ver, déjenme que vemos esto. No. Muy bien. Bueno, y vamos al último de los fallos de hoy. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutitos, ¿no? Más o menos. Estamos muy bien. Para terminar, 6:30. Bien, último fallo. Vuelve a aparecer Verbitsky, el caso Verbitsky. ¿De qué va Verbitsky 2? Le decimos nosotras. Verbitsky 2 es un fallo muy reciente, que es un pronunciamiento de la Corte del 2021. Técnicamente no es un fallo, sino que, como les digo, es un pronunciamiento en el mismo marco del habeas corpus iniciado allá atrás, en el cual la Corte viene a introducir una idea muy interesante respecto de qué pasa una vez que se dispuso la solución del habeas. ¿Hay un sistema de control de ejecución posterior a esa solución, a esa orden judicial de cese de acto lesivo, por ejemplo? ¿O ya está, quedó ahí? ¿Quién va a ejercer el control de ejecución de eso? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este fallo desde 2005 hasta 2021, que es este pronunciamiento? Lo que sucedió fue que la Corte resuelve en el año 2005 esta invitación a mesa de diálogo con muchos de los actores. En el año 2010 hay una presentación directa ante la Corte reclamándose que las condiciones de detención en la provincia eran inhumanas, ¿sí? Y la Corte, mediante una providencia que emitió el presidente del tribunal, ordenó que esto sea puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía de la provincia, y que justamente tome nota de las condiciones inhumanas de detención informadas por el organismo recurrente, y lo exhorta
a que considere especialmente las cuestiones atinentes a la preservación de la seguridad y de la integridad física de las personas privadas de libertad. Y además pone el énfasis en lo que es específicamente la prevención de incendios, ¿sí? Que pudiesen tener origen en la combustión de materiales, de elementos destinados al servicio de los detenidos, ¿sí? La Corte Suprema de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires recibe esta presentación, que le manda la Corte, y emite un proveído, que está firmado por su vicepresidente, que justamente se invoca expresamente en lo resuelto en Verbitsky del 2005, que dispone conferir vista al Poder Ejecutivo local para que se expida respecto de estos incumplimientos, así fueron denominados, que está denunciando el organismo recurrente. Este es un proveído de fecha 25 de marzo de 2010. ¿Sí? Bien, es decir, el fallo del 2005 ya obligaba al tribunal a hacer saber al órgano del Poder Ejecutivo de cualquier incumplimiento, y entonces la Corte así lo hace, la Corte provincial. ¿Qué sucede a raíz de eso? Bueno, resoluciones, opiniones, informes, medidas cautelares de organismos internacionales, como fue el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comité a nivel nacional, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, un montón de instrumentos e informes nacionales e internacionales que vienen a dar cuenta de que la problemática de la provincia persiste. Por ejemplo, las resoluciones de la Comisión Interamericana, mediante las cuales disponen medidas cautelares respecto de algunas comisarías en particular. Por ejemplo, hay una del 31, la 31 del año 2016, y hay otra que es la 4 del 2019. ¿Sí? Esto respecto de comisarías puntuales, es decir, llegan peticiones ante la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana, que hace, antes de elevar el caso a la Corte Interamericana, justamente emite estos informes a la Argentina, al Estado argentino, para que ponga fin a las problemáticas que se van ventilando y haciendo conocer en estas denuncias que llegan ante la Comisión. Finalmente, los defensores departamentales interponen una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y concretamente en el reclamo, este reclamo estaba vinculado directamente con el punto cuarto del fallo del 2005, de la parte dispositiva del 2005, que justamente se ordenaba a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al resto de los tribunales de la jurisdicción a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importase un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional del Estado federal. ¿Sí? El tribunal lo rechaza. Dice que el mandato que le impartió la Corte fue agotado en el ámbito de su competencia durante el transcurso de los 2 años posteriores al fallo. Es decir, 2 años después del dictado del fallo del 2005, ya está, yo ya no tengo que intervenir en este habeas. Y apoyado en esa premisa, dice que los integrantes de la Corte Suprema bonaerense entendieron que había concluido el caso en el estricto ámbito jurisdiccional del expediente originario. Y entonces remiten esa presentación de los defensores a un juzgado de primera instancia para arrancar todo de vuelta. ¿Se entiende? Dice, yo ya no soy competente en esto, porque el área se cerró. Ni idea si se resolvió o no, pero 2 años después terminó mi jurisdicción. Con lo cual lo remite en calidad de habeas corpus común a un juzgado de primera instancia para que comience a entender en este presunto agravamiento de las condiciones de detención que están denunciando los defensores departamentales. ¿Sí? Bien, ¿qué dice la Corte? En primer lugar dice, este tribunal ya subrayó la necesidad de reconocer la protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva involucrados en este habeas corpus. Este habeas corpus, ¿sí? O sea, se vuelve a pronunciar sobre un habeas corpus que está abierto desde el 2005, antes todavía. Y dice, ya subrayé la necesidad de reconocer la protección judicial en este habeas, rechazando expresamente la posible dispersión de los reclamos al admitirse una acción plural. Entonces, en primer lugar,
no cabe la interposición de habeas corpus individuales en cada jurisdicción, ¿sí? Esto está en el considerando sexto. Esto justamente es necesario para el beneficio de los intereses de todas las personas privadas de libertad en el ámbito de la justicia. En segundo lugar, dice, por el contrario, esto considerando 7, se los voy a leer textual. Por el contrario, de procederse de ese modo, es decir, obligar a la nueva interposición de otro habeas, se estaría rehusando la utilidad del caudal fáctico probatorio reunido en esta instancia durante todo este periodo, además del fructuoso aporte de las partes intervinientes y de las prácticas jurisdiccionales que, en mayor o menor medida, han iniciado el proceso de remoción de las indignas condiciones carcelarias que produjeron el estado de cosas que se pretende revertir. ¿Sí? Y en el fondo, la Corte primero da como comprobado un hecho. El dato comprobado, dice, es la persistencia de la situación de superpoblación, sobrepoblación, en el ámbito carcelario provincial, y su crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque los defensores aportaron una cantidad enorme de prueba de ello, con lo cual da como comprobado este dato. La sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires persiste. Y dice, a modo de ejemplo, menciona que al momento de dictar el fallo Verbitsky, la Corte había ordenado la suspensión del alojamiento de personas en sedes policiales, en vista de que tales recintos no son centros concebidos para detenciones transitorias, porque no cuentan con la infraestructura necesaria para que una persona esté presa ahí, y sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que luego de la resolución del fallo Verbitsky y la implementación de diversas acciones, se incrementó nuevamente la población de personas en comisarías. ¿Se entiende? Esto en la resolución 31 del 2016. Es decir, la Corte dice, yo doy por comprobado este dato, pero además me lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y dice, la decisión examinada, esto es el rechazo del habeas, y que se dirima un nuevo habeas en la jurisdicción de primera instancia, pretende clausurar el proceso del habeas colectivo sin haber ponderado suficientemente el impacto de las medidas practicadas por la Corte local hasta ahora. Entonces, en función de la complejidad de los objetivos fijados en el precedente Verbitsky, hay que ser explícitos respecto de la eficacia de la implementación de las medidas dictadas, y esto en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que están denunciando los actores, ¿no? Y finalmente, dice la Corte que en este aspecto se considera que el tribunal quo se apartó de la dimensión acordada a la estructuración del proceso de ejecución de la primigenia sentencia emitida en estas actuaciones, en cuanto se le encomendó una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron a la firme intervención de esta Corte Federal. Con lo cual, ergo, lo que está diciendo la Corte es la faz ejecutiva de la sentencia dictada en Verbitsky no está finalizada. ¿Sí? Esto es sumamente interesante, porque esta cuestión pueden plantearla siempre que interpongan un habeas o que recurran una solución en el marco de un habeas. Es decir, el juez no puede descansarse en la resolución y nada más, sino que debe existir una fase ejecutiva de control de su decisión. Porque si no, ¿qué termina pasando? Yo resuelvo hoy un habeas corpus, no terminaron acatando mi decisión, entonces ¿qué hace la persona? Mete otro, ¿sí? Y así podríamos estar indefinidamente. Cuando justamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reeditar todo el caudal probatorio que se hizo en el marco de una acción y perderlo y empezar de cero. Bueno, no, acá lo que tiene que ocurrir es que el juez no se desentienda por completo luego de adoptar una decisión, sino que justamente efectúe un control posterior, y la Corte es clara en que así debe ser. Voy a prender la luz que me quedé a oscuras, y quiero que piensen, emitan opiniones acá en los chats, y las invito, o preguntas, lo que estimen necesario.
Y llegamos justo a tiempo, 18:31. A ver. ¿Alguno que quiera comentar algo, que les resuene algo de los fallos que vimos? Ahí Micaela está comentando que el miércoles 23 cursás a las 19. Qué pena que se te superpongan las clases. Bueno, fíjate a ver si hay posibilidad de, quizás, de que intervengas en una parte o en otra. El tema es que para el encuentro presencial es importante que estés todo el rato. Así que, bueno, salvo que no quieras faltar, ahí obviamente lo vamos a considerar, no te preocupes, ¿sí? Correos, no, tenemos los correos de todos, así que quédense tranquis que luego vemos de enviarles toda la bibliografía que nosotros proponemos. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta, ningún comentario que quieran hacer. Por último, les repito a los que no estaban, porque ahora somos 41, el encuentro presencial no va a ser el lunes 21, porque es feriado, pero va a ser el miércoles 23, a las 17 horas, ¿sí? Así que los esperamos ahí en Mario Bravo, a todos básicamente para actuar, ¿sí? Así que vengan y anímense, que vamos a hacer un simulacro de audiencia. Pero previo a eso, en el encuentro anterior, que ahora no me acuerdo qué día es, el 14. El 14. El 14 de agosto van a tener acceso a la resolución de un caso que, ya les advierto, requiere tiempo. No es un casito que se resuelva en media hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque para resolverlo tienen que ver a una audiencia de habeas corpus previamente. Y está bueno que así sea, porque lo que nos termina pasando a las y los abogados es que no se nos suele dar mucha posibilidad de practicar audiencia, ¿no? En la facultad, bueno, la verdad que hay distintas facultades, distintas modalidades, pero lo que debiera suceder es que justamente en el ámbito de la facultad ya nos enseñen a hablar y a defender hablando, o a acusar hablando, o a decidir hablando, más allá de lo escrito, ¿sí? Entonces, bueno, los esperamos el miércoles 23. Antes van a resolver este caso, ya les vamos a mandar las pautas para que puedan acceder al web campus, y obviamente quedamos a disposición durante esta semana para cualquier pregunta que tengan. Bueno, los saludo a todos y a todas, muchísimas gracias.